Al día de hoy, para ser un trader no es solamente analizar los gráficos, entender cómo funciona el mercado, sino que también tienes que trabajar tú mismo como persona, y es por eso que en este vídeo te voy a mostrar mis 8 hábitos que más estoy practicando al día de hoy y que realmente han ayudado a que pueda obtener mejores resultados en mis análisis. ¡Let's go! Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión os vengo a presentar mis 8 hábitos. He seleccionado 8 y no 9 o 10 porque básicamente quería nombrar los más importantes o los que más me están ayudando a mí. Así que en esta ocasión os los voy a mostrar y vayamos ya con el número 1. Dieta equilibrada. Esto es importante porque, como muchos sabéis, cuando tú vas al McDonald's y comes algo que no deberías de comer el día siguiente o el mismo día, ¿qué pasa? Que te haces sentir un poco mal la barriga, no tienes esa energía que deberías de tener. Entonces, al final, la alimentación es muy importante porque si vamos a cuidar nuestro cuerpo no solamente por fuera, sino también por dentro, no nos interesa comer ese tipo de alimentos. Y cuando digo McDonald's, es también comida procesada. Lo mejor que podéis hacer es comer sano. O sea, ya no solamente para tener un cuerpo bien alimentado, sino para que también tu cabeza esté bien alimentada. Entonces, todo lo que sea comer verduras, comer frutas, comer a la plancha, sin excesos de grasas, todo te va a ayudar a tener un mejor rendimiento, porque a veces cuando he comido cosas que no debería de haber comido, pues sí que he notado como que después me ha costado mucho ponerme en el ordenador, hacer faena, etcétera, etcétera, por lo que yo os recomiendo de que sobre todo hagáis lo siguiente: por la mañana comer muy bien, mediodía comer muy bien, pero para la noche comer algo bastante light, porque os vais a ir a la cama. En este caso ya sabéis que yo tengo la rutina de que me voy a dormir entre las 11 y las 12 de la noche, porque me levanto a las 6 de la mañana, entonces no voy a comer nada contundente, porque si no, pues me voy a ir a la cama con un dolor de tripa que, madre mía, la que se me puede liar. Entonces es mejor comer cosas sanas y sobre todo por la noche algo bastante light. Sigamos con el punto número 2, ser positivo. Y puede parecer muy obvio, puede parecer el típico consejo que podría dar todo el mundo, pero yo lo recalco bastante porque en este caso, cuando eres positivo, todo cambia. Es decir, obviamente no puedes ser siempre positivo, no siempre puedes tener un buen día, pero sí que tienes que intentar ver como el otro lado. Es decir, si te pasa una cosa negativa, intenta ver el lado positivo, porque al final no te va a pesar tanto. Si en este caso has tenido un mal día y solamente lo que haces es hundirte, no solamente vas a tener un mal día, sino que el día siguiente vas a tener un mal día. Por lo que en este caso, por favor, hacedlo. O sea, siempre que veáis una cosa negativa, intentar ver la parte positiva, aunque cueste mucho. Bueno, es un ejercicio mental y en este caso ya vais a ver que vuestra rutina pues se verá mejorada, porque siempre que veáis un problema pues vais a intentar buscar una solución o ver la parte positiva, y esto al final pues te va a afectar, porque tú te levantas de buena mañana y se te caen los Kellogg's en el suelo y ya estás cabreado. ¿Qué va a pasar? Que todo el día vas a estar cabreado porque vas a encararlo con mala furia. En este caso, si te lo tomas mejor, intentas decir, mira, no ha pasado nada, le podría pasar a cualquier otra persona, lo recoges y sigues en tu línea de normalidad, de ver qué pasa durante el día. Entonces ya estarás focalizando tu visión de otra forma. Así que en este caso pues no sería mala. Siempre que veáis una cosa negativa, intentar ver algo positivo. No siempre se podrá hacer, obviamente. Si pasa algo grave o algo que no tiene solución, se acepta y ya está, pero intentar siempre que no te arrastre lo que te queda del resto del día, porque si no, ahí tienes un gran problema, y esto es lo que no quiero que te ocurra. Punto número 3, hacer deporte de forma diaria. Puede parecer muy obvio, pero ¿haces deporte tú cada día? Si lo haces, genial, no te discuto nada, haces lo correcto, pero en el caso de que no lo hagas, tener 30 minutos al día todo el mundo lo puede tener, por lo que intenta hacer deporte. Intenta, porque no solamente es tener un buen cuerpo, es tener una salud mental, porque cuando haces deporte, pues obviamente tu cuerpo genera hormonas que te hacen sentir mucho mejor. Tú cuando acabas un entreno en el gimnasio, para aquellas personas que vayan al gym, pues sabrán que tú cuando acabas pues te sientes bien, te sientes como realizado, te sientes con fuerzas de levantar el día o de acabar el día si lo has hecho por la noche. En este caso es por eso que os animo a hacer deporte, porque también nos pasamos el día pues atados al trabajo, atados a la novia, a una pareja o lo que sea, y en este caso pues lo importante es tener ese espacio, ¿no?, de trabajar, de darle focus a lo que quieras,
pero luego tener unas horas, unos minutos de desconexión, de hacer deporte, de sudar, de quemar grasa, de quemar energía, porque es importante y a lo largo del día me lo vas a agradecer. Bueno, no he descubierto nada, pero yo lo he hecho, yo lo practico, y aunque sean 30 minutos, o sea, intenta siempre 30 minutos y no machacarte 3 días enteros, 3 horas, porque luego no tendrás esa motivación. Es mejor empezar poco a poco, 30 minutos al día, 15 minutos, hacer un poco de ejercicio, y no digo ir a correr o ir a hacer fútbol o básquet, simplemente puedes ir a andar hasta la playa, dar una vuelta por el barrio, es más que suficiente. Y también va a ser tu momento, y si te da un poco de pereza hacerlo solo, pues hazlo con un amigo, intentar buscar una hora a la semana que os vaya bien a los dos o a las dos para comprometerse a realizarlo y no faltar ni un día. Punto número 4, la táctica, o mejor dicho, la técnica del pomodoro, que básicamente es trabajar 25 minutos full focus, centrados en lo que tenemos que hacer, y luego 5 minutos de desconexión. Hay muchos estudios que dicen que como más rato estés haciendo una cosa, es como que a partir de media hora, 40 minutos, depende de las personas obviamente, incluso una hora, es como que tu cerebro ya no funciona. Estás como desaprovechando el tiempo, no estás optimizando todo el esfuerzo que podrías tener. Entonces, hacer bloques de 25 minutos está bastante bien. Yo ya os dije hace unos días que uno de mis hábitos era tener un horario que estaba construido por bloques de una hora. En este caso yo lo que hago es 25 minutos de trabajo, 5 de descanso, luego 25 minutos, 5 de descanso, y luego vuelvo a hacer lo mismo hasta completar. Y eso es lo que hago. De esta forma no me canso tanto, porque siempre tengo como 5 minutos de distracción, que no es ponerse a jugar a la Play, no es ponerse a hacer el tonto, sino que básicamente son 5 minutos donde dejo de hacer lo que estaba haciendo, me levanto, voy a por un vaso de agua, miro el móvil, pero es ese equilibrio entre el trabajo y la desconexión, porque si nos pasamos muchas horas trabajando, al final tu cabeza no procesa bien y no estás optimizando todo el esfuerzo que según tú estás haciendo, porque no es lo mismo trabajar una hora del tirón que trabajar 25 minutos, 5 de descanso y 25 minutos y 5 de descanso. Lo puedes probar, ves si realmente te funciona, y en el caso que te funcione, pues te animo a que lo hagas, ya que yo lo hago y realmente me está dando sus frutos. También os digo que no es de un día para otro, sino que vais a tardar unos días en daros cuenta que realmente os favorece esta estrategia. Punto número 5, mantén el orden en todo lo que te rodea. No estamos hablando solamente de cosas físicas, estamos hablando también de una agenda, un calendario. Todo lo que te ayude a organizarte te va a servir para afrontar mejor todos los próximos retos o tareas que tengas que realizar. En este caso yo me organizo con el Google Calendar, me organizo con también el Calendar de Apple, y al final creo que beneficia bastante a lo que sería tu productividad. Y sobre todo estamos hablando de organizar un poco lo que serían tus tareas, pero también organizar un poco tu espacio de trabajo es importante. En este caso ya estáis viendo que poca cosa vemos en la mesa, pues al final también es una forma de aplicar este concepto que yo tengo tan marcado en mi cerebro, que es el orden. En mi casa creo que tengo muy pocas cosas, o sea, practico bastante el minimalismo, como se suele llamar, ¿no? No soy tan friki, pero sí que intento asemejarme en algunas cosas, porque al final, como menos distracciones tengas en la mesa, en tu espacio de trabajo, más productivo vas a ser, porque al final tú vas a centrar toda tu atención en solamente una cosa. Si tienes 1000 cosas en la mesa, las vas a ir viendo mientras estás viendo la pantalla. Si ves el móvil, tú estarás focalizándote en ver la pantalla, pero tendrás el móvil aquí que te está generando ese ring de decir, ostras, a ver si me han enviado un WhatsApp, no sé qué. Entonces es mejor sacar todo, y sobre todo si es un móvil peor, o sea, el móvil es el peor compañero que puedes tener a la hora de ser productivo, por lo que te recomiendo alejarlo, dejarlo en un lugar donde no lo veas o no sea accesible desde donde estás sentado, porque así tendrás que levantarte a buscarlo y eso te dará pereza, porque somos personas y todo nos da pereza a veces. Y en este caso, pues alejar el móvil es una buena opción, y todo lo que sea cosas que tenemos en la mesa que no nos sirven para nada, por favor, dejadlo de lado, apartarlo de la mesa, porque realmente no te va a aportar nada y te va a distraer, y eso pues al final te va a perjudicar en ser más productivo a la hora de hacer cosas. En vez de tardar una hora, vas a tardar 2, porque estarás viendo el móvil, estarás abriendo YouTube, estás haciendo 1000 cosas que no deberías estar haciendo en ese momento de productividad. Punto número 6, el descanso. La importancia del descanso y sobre todo tener una rutina a la hora de irte a dormir. Es decir, tú lo que no puedes hacer, a ver, de hecho lo puedes hacer, pero
no es lo optimizado. Entonces, yo lo que te recomiendo es que tú siempre te vayas a dormir en la misma hora. ¿Y por qué la misma hora? Porque cuando tú te vayas a la cama, tu cerebro es como que ya va a entender de que es la hora de ir a dormir, por lo que no vas a tener tanto insomnio, por lo que te vas a dormir más rápidamente y al final el sueño será más sano. Entonces, si tú siempre vas a dormir a las 12 a la cama, tú te echas a la cama y luego ya tu cerebro va a entender que tienes que dormir. También dormir muchas horas no es bueno y dormir pocas tampoco es bueno, por lo que entre dormir 6-7 horas es lo correcto. Sí que dicen muchas veces no dormir 8 horas, pero bueno, al final las 8 horas es para que de alguna forma se asegure el sueño completo, pero yo con 6 horas soy más que feliz, soy más que productivo, no tengo problemas de insomnio, todo me va bastante bien de momento, por lo que el dormir es importante. También, por ejemplo, si en este caso te cuesta dormir bastante, es porque a veces nos pasamos tantas horas delante de la pantalla que lo que hace la pantalla es desactivar el sueño. Es por eso que, por ejemplo, el iPhone tiene una versión que es el Night Shift, que lo que hace es poner la pantalla con los azules apagados, que significa básicamente de que no te está creando tanta dopamina. Otro consejo que también os recomiendo que sigáis es que dejéis el móvil antes de dormir al menos una hora antes. Es decir, si vas a dormir a las 12 de la noche, a las 11 no toques el móvil, porque el móvil lo que te va a generar es que no te entren ganas de dormir, porque las pantallas es lo que hacen, crear un tipo de hormonas que al final te prohíben entrar en sueño, entonces no es beneficioso. Entonces tú te marcas un horario, siempre a la cama a las 12 de la noche y siempre el móvil lo apago o lo silencio o no lo miro a las 11 de la noche, porque lo último que hacemos muchas veces nosotros, y yo también lo hacía, es antes de irte a la cama utilizar el móvil. Entonces tú cuando utilizas el móvil, lo tienes al lado de la mesa, es muy fácil caer en la tentación de mirar el móvil, de ver qué pasa, mirar Twitter, mirar Instagram. Entonces algo que es muy beneficioso es dejar el móvil directamente en la mesa, pero como he dicho antes, cuando eres ordenado y quieres ser productivo, que no tienes nada en la mesa y no tienes el móvil a mano, pues cuando te vas a la cama igual, tener el móvil alejado de ti para que así de alguna forma no tengas la tentación de cogerlo, de mirarlo y así entrar en el bucle de que no te entra el sueño, el insomnio y tal. O sea, mucha gente obviamente padece de insomnio, es una enfermedad que existe, pero muchas personas se creen que tienen insomnio y no es insomnio, es que estás con el móvil. O sea, muchas personas que supuestamente tienen insomnio, si les preguntas a ellos qué hacen antes de ir a dormir, te van a decir, pues mirar el móvil, ya está, ahí está el problema. O sea, no puedes dormir porque estás acostumbrado a que cuando tú te vas a la cama no te vas a dormir, te vas a estar con el móvil y luego te entra el sueño. Entonces aquí está este problema que se debería de solucionar y en este caso pues durmiendo bien 7, 6, 8 horas es lo correcto y es sobre todo dejar el móvil una hora antes de irse a la cama. Sigamos con el punto número 7. Aprender todos los días, ya sea en forma de audiolibros, por ejemplo un PDF descargable, un vídeo en YouTube, un documental, da igual. Lo importante es aprender. Como más aprendas, obviamente te vas a sentir mucho más realizado y también te entrarán más ganas de seguir aprendiendo. Eso es lo bueno. Creo que una de las cosas que yo estoy practicando más recientemente es el aprendizaje. Siempre abrir YouTube y buscar un vídeo. Sobre todo ahora mismo estoy enfocado en el tema de las criptomonedas, por lo que siempre intento dedicar una hora de mi tiempo libre en ver documentales, en ver PDFs, en ver guías, tutoriales, etcétera, etcétera, porque el ir construyendo cada día conceptos nuevos al final te van a favorecer a que tengas mejores resultados. Obviamente no es a corto plazo, pero sí a largo plazo vas a decir, ostras, con la broma empecé viendo un vídeo solamente de cómo funcionaba el Bitcoin y ahora mismo ya sé cómo conseguir ingresos con el Bitcoin. Ahí es donde yo quiero llegar. Y estamos poniendo el ejemplo de ganar dinero a partir de un aprendizaje, pero también te puede servir para tu propio trabajo, para tu afición, para mejorar en la pintura, para mejorar en el fútbol o en lo que sea. Pero aprender siempre es un hábito súper positivo. Y punto número 8 y no el menos importante, para finalizar, maneja el estrés. ¿Y cómo podemos manejar el estrés? Porque al final el estrés es algo que surge así de golpe, pero suele siempre tener un origen ese estrés. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Pues tirando hacia atrás, ver el problema, analizarlo y encontrar soluciones. Algo que también nos va a permitir controlar nuestro estrés es la meditación. Es estar, aunque sean 5-10 minutos de tu día, que todo el mundo lo tiene, sentado en el suelo, ¿vale? Te pones en posición de meditar, que lo puedes buscar por internet, con las piernas cruzadas, sentado en el suelo, y básicamente cerrar los ojos, hacer inspiraciones y expiraciones profundas e intentar centrarse en la respiración. Si te viene un pensamiento de golpe, ostras, tengo que comprar el pan o no sé qué,
ok, acéptalo, ¿vale? Has pensado en esto, es normal, acabas de empezar, cuesta centrarse solamente en una cosa, en la respiración, cuando empiezas con la meditación, pero luego al final es bastante fácil, al menos para mí ha sido bastante fácil, por lo que yo intuyo que para vosotros también, porque yo no soy nadie en especial, así que en este caso la meditación ayuda mucho, también la relajación, también el leer, por ejemplo. Entonces, al final para manejar el estrés no hay una llave maestra, puede ser la meditación, la relajación o incluso todos los hábitos que os he dicho favorecen a que no puedan aparecer síntomas de estrés. Entonces, al final, con todo esto que os he dicho, quiero que quede claro que son hábitos que se pueden aplicar para muchos aspectos y yo los estoy aplicando en el trading. Lo que pasa es que lo he querido enfocar de forma no del trading porque así vosotros también lo podréis aplicar y si no queréis ser expertos en el trading no pasa nada, pero también os puede servir para vuestros campos, ya sea marketing digital, ya sea por ejemplo un escritor, sea un dibujante o lo que sea. Al final sirven para muchas profesiones. Así que bueno familia, este vídeo lo dejaremos por aquí. Espero como siempre que os haya gustado este vídeo. Creo que es uno de los vídeos más interesantes que he subido hasta el momento en el canal, así que espero que lo recibáis con los brazos abiertos, por favor, y nos vemos pronto por el canal. Y recordad poner en los comentarios cuál es el hábito que más os gusta o que os gustaría practicar más o mejorar. Chao, chao.